Luna Nueva, capítulo 13 de Bárbara Cartland. Sin añadir una palabra más, Peregrine salió de la habitación, llevándose a Neoma con él. Ella hubiera querido mirar hacia atrás, hablar con el marqués, decirle de nuevo cuánto lo sentía, pero Peregrine se movía con tanta rapidez que no pudo hacer nada, y cuando llegaron al vestíbulo comprendió, con gran desilusión, que el marqués no los había seguido, jadeante por la rapidez con que se había movido. Neoma logró decir antes que llegaran a la puerta: «Mi baúl, no he recogido mis cosas». Peregrine se detuvo junto al mayordomo. «Le suplico que haga enviar el baúl de la señorita Standish a la casa de su señoría en Londres. Mañana por la mañana», dijo. «Yo haré arreglos para recogerlo». «Muy bien, señor». Mientras Peregrine hablaba, Neoma logró recobrar su chaqueta de la silla en la que la había dejado. Su hermano, todavía sosteniéndola del brazo, la hizo bajar la escalinata y subir un carruaje de 2 caballos que lo estaban esperando. Un palafrenero detenía las cabezas de los caballos, y cuando Peregrine tomó las riendas, el mozo saltó al asiento que había detrás. Los animales se pusieron en marcha, y habían llegado al final de la avenida cuando Neoma por fin se controló lo suficiente como para poder hablar. «Lo siento mucho», dijo. «Ya hablaremos de esto al llegar a casa», replicó Peregrine. «Si te ha hecho algún daño, te juro que lo mataré». «No, no, yo estoy bien. No es lo que te imaginas». Habló apenas en un susurro, consciente de que el palafrenero, sentado detrás de ellos, podía escucharla. Le pareció que la furia que había en el rostro de Peregrine se disipaba un poco, pero él no dijo nada y avanzaron por largo rato, en silencio. Solo cuando Neoma comprendió que se habían desviado de la carretera principal que conducía a Londres, preguntó: «¿A dónde vamos?» «A la casa solariega», dijo Peregrine, y su voz se volvió amarga al añadir: «Tengo que recoger las escrituras, como bien sabes». Ella sintió que las lágrimas se agolpaban a sus ojos, no solo por pensar que perderían su hogar para siempre, sino al recordar que, una vez que eso sucediera, Peregrine no tendría ya nada. Sin embargo, pensó con desaliento que era inútil hacérselo notar a él. Sabía que su hermano haría lo que había dicho, y que entregaría las escrituras al marqués como pago de su deuda de honor. «Oh, Dios mío», se dijo Neoma desde el fondo de su corazón, «¿cómo pudiste permitir que esto sucediera? ¿Por qué tuvo que descubrirme, Peregrine?» Fue un viaje largo, y llegaron ya avanzada la noche al conocido sendero, con las casitas casi en ruinas para los porteros, ahora vacías, y las oxidadas verjas de hierro que conducía a la casa. Tal vez por contraste con Sid, Neoma notó las ramas rotas que había a un lado del sendero, la hierba sin cortar y el descuido que daba a los alrededores de la casa un aspecto silvestre. Sin embargo, los ladrillos isabelinos conservaban aún el cálido tono rosado que les había dado el tiempo, a través de 2 siglos de existencia. Aunque había vidrios rotos en las ventanas de arriba y faltaban numerosas tejas en el techo, Neoma comprendió que amaba esa casa, que era parte de su sangre, como había sido la única herencia de Peregrine. «Y ahora la hemos perdido», pensó, «a manos de un hombre que, como tiene tanto, no significará nada para él». Pese a ello, en el fondo de su mente, sabía que el marqués comprendería que ella la amaba, porque era hermosa y porque era el lugar al que pertenecía. «No debo pensar en él», se dijo. Neoma entró en la casa. Como el viejo Brigg estaba sordo, igual que su esposa, seguramente ninguno de los dos la había oído llegar. Supuso que Peregrine debía estar dando una propina al palafrenero, aunque casi no disponía de dinero para cosas como esas. Se dirigió a la sala. Las cortinas y las cubiertas de los muebles estaban viejas y descoloridas, y la alfombra muy gastada, pero la casa era cálida y familiar, y estaba llena de los recuerdos de su madre. Neoma deseó, como nunca lo había deseado antes, que su madre estuviera ahí para escuchar sus tribulaciones y resolverlas de la forma inimitable como resolvía cuanto problema se le presentaba. Peregrine entró unos minutos después y Neoma advirtió que seguía enfadado. «¿Cómo pudiste hacer algo tan reprensible como escuchar las proposiciones del marqués?», preguntó él.
«¿Tenemos que hablar de esto?», preguntó Neoma a su vez, con una vocecita tímida. «¿Dices que él no te tocó?», preguntó Peregrine, airado. Neoma negó con la cabeza. No podía confesarle a Peregrine que el marqués la había besado, y comprendía, aunque era muy ignorante en la materia, que su hermano le estaba preguntando si algo más allá de un beso había tenido lugar entre ellos. «Voy arriba a cambiarme», dijo con rapidez, temiendo que Peregrine le hiciera más preguntas. «Luego averiguaré qué hay para cenar». Peregrine no contestó y Neoma, al salir de la habitación, lo vio dejarse caer, con aire malhumorado, en uno de los sillones. Ella comprendió que Peregrine estaba pensando que se estaba perdiendo una buena cena en la casa de Sir Edmund, como se había perdido una buena pelea de boxeo para acudir a su rescate. Sin duda había salido al amanecer, y Neoma supuso que había pasado la noche atormentado, lleno de angustia por ella, y se odió por el marqués. Y de odio por el marqués. Tuvo que ser Lord Datchet quien lo arruinó todo, se dijo con amargura. Todo lo que he hecho parece haber salido mal, pensó desolada. Entonces deseó, como tantos otros lo habían hecho antes que ella, que se pudiera hacer retroceder al tiempo. Neoma arregló las rosas que había cortado en el jardín, en un jarrón que puso sobre la vieja mesa del vestíbulo, y en aquel instante sus ojos se llenaron de lágrimas. Desde que Peregrine saliera en las primeras horas de la mañana, con las escrituras de la casa en el bolsillo, ella comenzó a decir adiós a todo lo que había conocido y amado desde niña. Peregrine había dicho muy poco, pero ella adivinaba que a él le dolía mucho, también, lo que estaba sucediendo. Había una mancha blanca alrededor de su boca que ella no había visto desde que su madre muriera. «Cuando vuelva esta noche», le había dicho antes de marcharse, «traeré un carruaje para que nos llevemos los recuerdos de mamá que quieras conservar. No creo que al marqués le interese nada de lo que hay en la casa, y que solo tiene valor sentimental para nosotros». Aunque Neoma se daba cuenta de que Peregrine odiaba al marqués, con una amargura muy comprensible, ella solo podía pensar en él de una manera muy diferente. La noche anterior, cuando le confesó todo, él había enjugado sus ojos y la había mandado sola a la cama. Ella no podía menos que pensar que, en las mismas circunstancias, alguien como Lord Datchet habría actuado de una forma muy diferente. Pero, ¿qué objeto tenía tratar de explicárselo a Peregrine si él estaba todavía tan enfadado? Su hermano se había marchado en un caballo que le prestó un granjero de la localidad, y que era muy diferente a los que ella montaba en Cid. Los 2 caballos que ella y Peregrine tenían en su caballeriza eran ya demasiado viejos para resistir el viaje hasta Londres. Neoma había ido esa mañana a despedirse de ellos y a acariciarlos y consolarlos. Pensó que, cuando pasaran a ser propiedad del marqués, él sin duda los mandaría matar, porque no le servirían, ni a él, ni a nadie. Cuando volvió a la casa, entró en el dormitorio que había pertenecido a su madre y, sin poder controlar más sus emociones, se arrojó sollozando sobre la cama, hasta que se le agotaron las lágrimas. «Lo amo, mamá, lo amo», clamaba con desesperación, sabiendo que estaba llorando, no solo por haber perdido su casa, sino también al marqués. Comprendía que el futuro se extendía vacío ante ella, porque él no estaba allí, y sabía también, como si alguien se lo hubiera dicho, que jamás ningún hombre volvería a hacerle sentir las emociones que él había despertado en su alma. «¿Por qué tengo que amar a alguien que está tan lejos de mí, como la luna?», recordó que él la había llamado Luz de Luna, y que lo dijo con un tono de voz que ella no había escuchado antes. El recuerdo la hizo llorar de nuevo y, por fin, cuando ya estaba exhausta, se quedó durante largo rato en la cama de su madre, escuchando cantar los pájaros cerca de la ventana abierta y pensando que no volvería a oírlos una vez que hubiera salido para Londres. Por fin, avergonzada por haber perdido el control de sí misma, Neoma se levantó, se lavó la cara con agua fría y bajó para hacer arreglos para la cena de Peregrine. Disponía de muy pocos víveres en la casa, pero el señor Briggs dijo que podía ir caminando al pueblo, y Neoma le dio los últimos chelines que poseía para que comprara lo que se necesitaba. Había almorzado solo un poco de pan y queso, y pensó que Peregrine, por desesperado o deprimido que estuviera ante las negras perspectivas del futuro, se sentiría hambriento
y esperaría una buena cena a su regreso. «Debo tratar de ser feliz durante las últimas horas que vamos a pasar aquí», se dijo Neoma. Debido a que la casa parecía desnuda, sin flores, fue al jardín a cortar algunas rosas. El jardín, que había sido el orgullo de su madre, estaba muy descuidado, pero había rosas blancas, amarillas y rosadas, creciendo todavía entre las plantas silvestres. Su fragancia y la suavidad de sus pétalos atenuaron un poco su tristeza. A Neoma le era difícil pensar en nada que no fuera el marqués, y seguía preguntándose qué habría hecho él después que ellos se marcharon. Tal vez, enfurecido por las palabras de Peregrine, se había alegrado de librarse de ella. Quizás se había ido a Londres a buscar a Vicky Vale, y este pensamiento la hizo sentir terribles celos. «Lo amo», reconoció para sí, «pero es inútil. Tengo que tratar de olvidarlo». Disgustada, sumergió impulsivo una rosa en el jarrón, y lo hizo con tanta fuerza que una espina penetró en su dedo. La herida fue muy leve, aunque el dolor físico pareció aumentar la angustia de su corazón. Las lágrimas corrieron de nuevo por sus mejillas, y en ese momento oyó que alguien entraba en la puerta del frente. «Peregrine ha vuelto», se dijo. «No debe encontrarme llorando». Trató de enjugarse las lágrimas con el dorso de la mano, pero, al volverse para preguntar a Peregrine por qué había regresado antes de lo que ella esperaba, no vio frente a sí a su hermano, sino al marqués. No se equivocaba, se dijo, no estaba soñando. Apuesto y elegante, el marqués estaba realmente ahí. Puso su sombrero y sus guantes de montar en un extremo de la mesa donde ella estaba arreglando las flores y se acercó un poco más. Como él no decía nada, Neoma, después de un momento, preguntó muy nerviosa: «¿Por qué está usted aquí?» «Peregrine fue a Londres a verlo». «Ya lo he visto», dijo el marqués, «pero quería hablar contigo». Ella lo miró con los ojos muy abiertos. Casi no comprendía lo que él estaba diciendo. Después de unos instantes de silencio, el marqués habló con gentileza. «Como tengo mucho que decirte, creo que sería más cómodo que nos sentáramos». «Sí, por supuesto», contestó Neoma. «¿Quiere pasar a la sala, por favor?» Dejó las rosas que tenía en la mano junto al jarrón y condujo al marqués a través de la puerta que estaba detrás de ella. El sol penetraba por la ventana de cristales en forma de diamante y convertía en oro el cabello de Neoma, quien se quedó de pie en el centro de la habitación, mirando al marqués. Estaba temerosa de que él estuviera enfadado, pero al observar su expresión, vio que solo estaba muy serio. De pronto lo oyó exclamar: «¿Te está sangrando un dedo?». Ella bajó la vista hacia la herida que le había causado la espina. Estaba sangrando un poco, en efecto, y formaba una mancha escarlata sobre su blanca piel. El marqués sacó un pañuelo del bolsillo de su chaqueta y, tomando la mano de ella en la suya, le limpió la sangre. Neoma se sintió estremecer cuando los dedos de él tocaron los de ella. Él comprendió sin duda lo que estaba sintiendo, porque la miró y, cuando sus ojos se encontraron, a Neoma le pareció no solo que él la entendía, sino que, como ella misma, no podía desviar la mirada hacia otro lado. Por un largo momento los dos se quedaron inmóviles, y luego el marqués dijo: «Siéntate, Neoma, quiero hablar contigo». Ella lo obedeció y se sentó en el sillón que había junto a la chimenea vacía, y que había sido siempre el favorito de su madre. El marqués se quedó de pie un momento, mirándola. Después se sentó frente a ella. «Tengo muchas explicaciones que darte», dijo, «y como esta es la primera vez que intento algo semejante, me resulta difícil saber siquiera cómo empezar. Tengo la impresión de que, de algún modo, tú vas a comprenderme, aunque no estoy seguro. Trataré de comprender cualquier cosa que quiera decirme». Neoma sentía aún el temblor que había recorrido su cuerpo cuando la mano del marqués tocó la suya. Se le ocurrió pensar que, si él iba a dejarla para siempre, tal vez la besaría una vez más antes de marcharse de su vida. El marqués desvió la vista para ver hacia la ventana iluminada por el sol, y un instante después comenzó a decir: «Hacía solo 2 semanas que había cumplido 21 años, cuando mi padre me comunicó que había arreglado mi matrimonio». «¿Su matrimonio?», preguntó Neoma. Jamás pensó que él pudiera estar casado,
y Peregrine nunca había sugerido tal cosa. Desde que yo era niño me habían metido en la cabeza cuán importante era mi posición en la vida, continuó diciendo el marqués, y cómo, llegado el momento, debía tener un hijo para que perpetuara mi apellido y heredara a Sid. Neoma escuchaba con suma atención, con las manos juntas sobre su regazo y los ojos clavados en el rostro del marqués. Mi padre me dijo que había discutido mi matrimonio con el duque de Hull, quien tenía una hija un año mayor que yo. Traté de protestar, alegando que quería permanecer más tiempo soltero, antes de atarme al matrimonio, pero mi padre no quiso escucharme. Neoma recordó haber visto un retrato del quinto marqués de Sid y le había parecido un hombre muy autoritario y dominante. Fui invitado a hospedarme con los Hull en su castillo de Northumberland, continuó el marqués, y cuando vi a la muchacha con la que esperaban que me casara, me volví loco por ella. Era muy hermosa, sí, mucho. Lucille era, de hecho, el tipo exacto de mujer con la que un hombre sueña con casarse. Neoma sintió que los celos se clavaban en su corazón con la fuerza de una puñalada. Yo era muy joven y muy idealista, continuó diciendo el marqués, y ahora vi una nota sarcástica en su voz que ella no había percibido antes. Supongo que podría decirse que adoré a Lucille desde el primer momento que la vi. Neoma contuvo el aliento. Era difícil escucharlo decir esas cosas, sin sentirse profundamente lastimada. Le escribí poemas, tan apasionados y románticos como cualquiera que hubiera escrito John Donne, continuó el marqués, y ella me dijo que me amaba. Yo estaba ansioso de que nos casáramos, y mi padre y el duque no veían razón alguna para esperar. Me sentí como si las puertas del cielo se me hubieran abierto. Nos casamos en Northumberland y volvimos hacia Sid, viajando de norte a sur y deteniéndonos en varias casas que nos habían prestado los amigos. El marqués miró a Neoma por un momento y desvió de nuevo la mirada antes de añadir: no necesito decirte que, como estábamos en guerra, no podríamos ir al extranjero, como yo hubiera querido. Me hubiera gustado llevar a Lucila a Venecia en nuestra luna de miel, y le prometí que lo haríamos tan pronto Napoleón fuera derrotado. Neoma pensó que estar en Venecia con el marqués hubiera sido el paraíso para ella, y se preguntó por qué le dolía tanto oír decirle esas cosas. Era una agonía escucharlo hablar de lo que había sentido por otra mujer. Nos detuvimos en Londres, cuando íbamos hacia Sid, estaba diciendo el marqués. Y Lucille me convenció de que le comprara muchas joyas, lo cual hice con gran placer. Ella parecía insaciable, pero cuando uno ama a alguien está siempre ansioso de hacerle regalos. Por fin llegamos a Sid. Yo estaba planeando las cosas que iba a enseñarle y todo lo que íbamos a hacer juntos. Neoma sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. El marqués y su amada sin duda habían cabalgado juntos, montando sus soberbios caballos, en las primeras horas de la mañana. Hubo una pausa antes que el marqués agregara con voz muy dura: 2 días después de que llegamos, Lucille se fugó. Se puso de pie, como si le fuera más fácil hablar así. ¿Cómo que se fugó? Me dejó una nota, diciéndome que volvía con el hombre que amaba. Como él tenía poco dinero y yo mucho, se llevaba consigo lo que pensaba que se había ganado al escuchar todas mis tonterías, cuando su corazón estaba en otra parte. Oh, no. Se llevó consigo cuanto le había dado, y muchas cosas más, como algunas de las joyas de la familia, miniaturas y valiosas cajas de rapé adornadas con diamantes. Qué cruel, qué horrible. Yo no podía creer que aquello hubiera sucedido realmente. Por esos días llegó mi padre a Sid, y cuando lo supo lo ocurrido, me ordenó que siguiera a Lucille a Irlanda y la trajera de regreso. El marqués apretó un momento los labios antes de continuar diciendo: comprendí que mi padre sabía mucho más del asunto que yo. De hecho, él fue quien me dijo que Lucille estaba enamorada de un conde, un miembro del parlamento irlandés que no tenía dinero, que era primo distante del duque. Este lo arrojó del castillo cuando intentó casarse con Lucille. Su padre sabía que ella estaba enamorada de otro hombre cuando arregló su matrimonio. Sí, y el duque también lo sabía, dijo el marqués con aire sombrío. Fue él quien explicó a mi padre la situación, pero ambos estuvieron de acuerdo con que el matrimonio entre nosotros era muy adecuado.
Pero eso fue cruel, perverso y también muy humillante. Le dije a mi padre que no tenía la intención de seguir a mi esposa y que no quería volver a verla nunca. ¿Y qué dijo él? Él mismo se fue a Irlanda y sostuvo con el conde el duelo que me había ordenado que yo sostuviera. Hirió a su contrincante de forma casi fatal. Trajo a Lucille de regreso a Sid, a viva fuerza, y nos ordenó que viviéramos juntos, como marido y mujer, y que sacáramos el mejor partido posible de la situación. Hubo un momento de silencio, y entonces Neoma preguntó: ¿Qué hizo usted? No hice nada. Lucille escapó en la primera oportunidad que tuvo. Pero esta vez no se molestó siquiera en dejarme una nota sobre sus intenciones. Se ahogó cruzando el mar de Irlanda en medio de una tormenta, debido a que estaba tan ansiosa de llegar al lado de su amado. Contrató un barco de pesca poco seguro que naufragó. ¿Qué sintió usted? Es difícil describir mis sentimientos, contestó el marqués. Sentí amargura y una profunda humillación, además de un odio profundo por todos quienes habían participado en esa farsa. La furia que produjo a mi padre lo sucedido y el esfuerzo de traer a Lucille contra su voluntad afectaron su corazón. Antes de un año había muerto. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas escuchar el final de esta historia. Gracias.